¿Qué tal? Bienvenidos a Un Enemigo en Común, un programa que lo que tiene en común es que no hay merengues. Y para poco común, su presentador. Aquí, un servidor, Blai Melgar, es del Español y lo que tienen en común los del Español es que no ganamos nunca. Estamos siempre con las derrotas, con los empates, ahora en segunda división, pero los que sí que ganan son, al menos esta temporada, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y para analizar la actualidad de ambos clubes, tenemos a Pascual Ruiz y a Miquel Blázquez. Vamos a empezar con Pascual Ruiz, periodista de estos Atleti, que nos cuenta pues diariamente la actualidad del Atlético de Madrid y del Club Colchonero cada día. Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Nos vas a traer un poquito la actualidad del Atlético de Madrid, que la verdad que estáis muy bien esta temporada. Bueno, de momento no nos podemos quejar en estos meses, pero yo estoy alerta, que en cualquier momento se tuerce el camino y, Correcto, correcto. y será mucho más difícil. El Pupas al final siempre puede volver, ¿eh? Eh, lo del Pupas no lo tengo asumido yo, pero sí que bueno, puede. Yo he visto muy buenas temporadas del Atleti sin títulos, entonces vamos a esperar. Correcto. Y en el otro bando de la trinchera, si es que lo podemos decir así, porque al final Barça y Atleti estaremos de acuerdo que por algo están hermandados, ya sea por el vínculo contra el Real Madrid, está Miquel Blázquez, periodista de Noticias, que nos trae pues la actualidad del Fútbol Club Barcelona cada semana. Miquel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, un placer estar aquí con vosotros y comentar un poco la actualidad de estos dos equipos. Para mí este año tengo que decir que el Atlético de Madrid quizás no está ganando más, pero para mí está mejor en cuanto a sensaciones que el Barça. Y en cuanto a estar unidos por un mismo tema, también, pues evidentemente, a lo mejor incluso podríamos meter ahí la gente de Valencia, que también está afectada por un jugador que todos conocemos que viste de blanco. Correcto, así es, así es. Bueno, vamos a hablar un poquito de la temporada, de cómo está yendo. La verdad que quizás un poquito la sorpresa, si se puede llamar así, es un poquito el Atlético de Madrid, con permiso del Girona, pero el Atlético de Madrid la verdad es que el juego que está practicando es bastante sorprendente comparado con otras temporadas y vemos un rival que quizás puede competir este año en la Liga otra vez a Barça y Madrid. ¿Qué opináis? A ver, realmente el Atlético lleva ya, o sea, todo su año 2023 es muy bueno. Desde que acabó el Mundial, de hecho, por puntos incluso estaba al nivel del Barça, que acabó ganando la Liga en la segunda mitad del campeonato y en goles también. Es decir, si no hubiese tenido ese mal inicio, a lo mejor habría podido competir un poco más de cerca al Barcelona, gracias a, digamos, la suerte o las lesiones. Pues Simeone está pudiendo seguir con esa línea. Estamos viendo que, por ejemplo, el virus FIFA no le ha afectado en este parón. Estamos viendo que más o menos el equipo se mantiene. Y la idea de Simeone, ese esquema que ya hace temporadas que usa, el 3-5-2 famoso, parece que le funciona. Hay jugadores que están dando un nivel muy sorprendente, como el año de la Liga, ¿no? Que un nivel increíble de Mario Hermoso, un nivel increíble de Marcos Llorente. Pues este año tenemos a Morata y Witsel. Entonces, pues bueno, de momento el equipo se sostiene. Vamos a ver cuando llegue esa racha un poco negativa, que a todos los equipos les va a pasar, y a ver si el Atlético en ese momento es capaz de recomponerse. Pero de momento es una línea muy buena desde el mes de enero. Sí, yo estoy un poco perdón, Blay, que decía que estoy un poco en la línea de Pascual, ¿no? Al final, para mí no es tanto una sorpresa, porque por plantilla estamos de acuerdo que quizás es la tercera mejor de la Liga, por detrás de Real Madrid y Barça, o viceversa. Pero para mí sí que está claro que el cambio en cuanto a estilo de juego, modelo un poco más agresivo, especialmente en ataque, se ha visto también pues, reflejado en los resultados y también en el nivel de vistosidad del juego, ¿no? Ya no solo en que el equipo suma puntos y es capaz de estar arriba, sino que también además lo es contundente en defensa y también, como decía, vistoso a nivel visual para el espectador, ¿no? Entonces, para mí, no es que sea una sorpresa, pero también pues viendo un poco las armas que tiene la plantilla, yo creo que probablemente que estaremos todos de acuerdo en que estábamos o que les situábamos en la terna para ganar esta liga. Quizás lo curioso es que como equipo siempre se había presuponido mucho más que lo podía ser el Barça y más como una figura como Xavi, y al final resulta que como equipo está mucho mejor el Atlético de Madrid que el Barça. No sé qué opináis sobre eso, porque al final Xavi convendremos que está en la cuerda floja, porque los resultados están tirando para adelante, pero el equipo está claro que está recurriendo demasiado pronto a la épica. Sí, para mí la clave está en un punto, que es la solidez defensiva. Lo dijo Simeone la temporada pasada en el primer tramo, que comentaba Pascual, que el Atleti perdió un poco esa fiabilidad en cuanto a
a la defensa. Este año está mucho mejor y el Barça, en cambio, en ese sentido ha perdido muchísima contundencia, está encajando muchísimos más goles que la temporada pasada y de ahí, pues a partir de ese momento es donde nacen todos los problemas para mí, ¿no? Muchos partidos encajando en el primer tramo del partido, en los primeros minutos, goles en el minuto 1 contra el Deportivo Alavés, contra el Granada también empezando a remolque, contra el Mallorca. Son muchos partidos que al final lo que hacen es que todo eso, sumado a la crítica que hay alrededor del equipo, que comentaba Xavi, que tan famoso se ha hecho, todo suma un poco más para que sea más complicado remontar los partidos, que además también hay que tener en cuenta que esto es la Liga eSports y que no es nada sencillo remontarle ni al Deportivo Alavés, ni al Atlético de Madrid, ni a ningún equipo que esté en primera división, que complica mucho las cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la clave para mí de este año del Atlético de Madrid, más allá de que Morata está enchufado, que Witsel también está muy bien, es que ha recuperado la solidez defensiva y que está siendo capaz de encajar poco. Sí, está claro. Yo sí que es verdad que aunque el Atlético defensivamente ha mejorado, porque en las últimas 2 temporadas la verdad que de pocos tiros el Atlético encajaba mucho, pero sí que en la comparativa con el Barça, ¿no? Ya que estamos en eso, sí que creo que el Atlético, el Barça no está tan no se ha acostumbrado todavía a ir por detrás en el marcador y tener que remontar. Yo creo que al Barça le está costando. El Atlético esta temporada ha tenido muchos partidos donde ha empezado perdiendo. El Cádiz 0-2, hasta 2 veces el Feyenoord, por ejemplo. No perdiendo, pero la Real Sociedad parecía que le iba a rascar un empate el día aquel que el Atlético tenía 7-8 bajas, que apenas tenía jugadores. Entonces el Villarreal, sin ir más lejos, el otro día. Entonces el Atlético ya, digamos que se ha acostumbrado y más o menos sabe que tiene la capacidad para cuando vaya perdiendo, al menos en casa, poder darle la vuelta. Yo creo que el Atlético se ha acostumbrado a eso. Yo creo que al Barça, o al Barça de Xavi, mejor dicho, yo creo que todavía no son capaces, y es raro porque ya van varias veces, pero yo creo que todavía no son capaces de ver que pueden empezar por detrás y a lo mejor el plan falla. El día del Alavés, por ejemplo, le costó muchísimo. Samu, en la primera parte se pudo haber ido con más goles. Entonces, sí, con 4 fácilmente. Yo creo que al Barça lo que le falla es eso, sobre todo, que no está acostumbrado o no se espera tanto ir por detrás en el marcador, y es un plan que a lo mejor todavía no tiene asimilado, es un plan que todavía no tiene tan presente, el tener que remontar un partido, el tener que encontrarse en el minuto 5-0-1 y encontrarse que tiene que ir más para adelante, que ya solamente tener el balón y esperar la oportunidad no le vale porque al final cada punto cuenta. Yo te pregunto también, Pascual, en ese sentido, ¿cómo se puede trabajar esto? Porque la realidad es que el Barça, y mira que ha mejorado en ese aspecto, yo creo que es un tema que con Xavi este año se han ganado, la temporada pasada se remontaron partidos empatados, encuentros que realmente con otros entrenadores de años anteriores no se hubieran ganado, pero es un tema que yo tengo la sensación de que es más bien una cuestión de ADN, como puede tener el Real Madrid, que parece casi que prefiera que le marquen primero para luego remontar el partido, tener esa adrenalina de los minutos finales, pero es que en el Barça tengo la sensación de que es un tema de que al final es más un tema mental que otra cosa, porque pasan jugadores, ha venido Lewandowski, que nada tiene que ver con el Barça de Koeman, y en Europa en algunos partidos nos ha costado igual. Es decir, creo que es un tema más mental que algo que realmente se pueda trabajar con el entrenador, me da la sensación, ¿eh? Sí, yo creo que las cosas van por lo que dices, por el planteamiento. Al final, el Barça, el plan así muy generalizado es salir, tener la pelota, mover al equipo de lado a lado, esperar un hueco. Pero claro, cualquier fallo te puede penalizar y seguramente es un fallo que no esperas. Yo, por ejemplo, en el Madrid sí que veo que tienen más presente que pueden tener un fallo y que no pasa nada. En el Atlético, cuando les meten 1 o 2, sobre todo en casa, saben que no pasa nada, saben que tienen que ir para adelante porque puedes empezar perdiendo. Pero sí que veo que en el Barça la idea general es el equipo contrario se me va a encerrar, yo le voy a mover la pelota. Pero claro, si tú sales a medio gas esperando que te van a dar la pelota y que tú ya la vas a poder mover más o menos con cierta facilidad, ¿no? Por lo menos en el medio del campo no vas a tener tanta presión, porque ahí es donde el Barça puede hacer más daño. Sí que yo creo que es un fallo de mentalidad, de no esperártelo. A lo mejor, no quiero decir infravalorar al rival pensando que te va a dar la pelota y que a lo mejor va a estar más metido atrás, pero sí como de fiarse demasiado. Y de falta de preparación también, ¿eh? Porque esto es algo que Xavi ha dicho en varias ruedas de prensa, que le han preguntado por dónde pasa el plan de partido. Y la mayoría de equipos con los que hablas de primera división, Granada, por ejemplo, lo dijo el día que creo que empató finalmente contra el Barça. Ese día, al día siguiente, da una entrevista, creo que era Gerard Gumbau, me parece, que le preguntan justamente por el plan de partido, por dónde pasaba, y los equipos de la Liga tienen varios planes, especialmente cuando juegan contra Barça, Atlético de Madrid,
varios planes de partido por si encajan en el minuto 1, por si encajan a la media parte, se va. Ya van 2 partidos en los que el Barça encaja en el segundo 15, en Granada y al final contra el Alavés, que al final esto es una anomalía. Es algo y le que preguntabas a Xavi el Atlético de Simeone, quizás. Sí, y le preguntabas a Xavi y lo que te decían era prácticamente lo mismo, que ellos tenían un plan de partido que es el plan A, que pasa por tener la posesión y pase lo que pase, ese es el plan a seguir. Es decir, y ahí es donde los jugadores, creo yo, que les falta herramientas, se atascan. Porque contra el Deportivo Alavés, sí, muy bien, estás jugando contra un bloque bajo que al final te complica mucho las cosas, pero es algo que se puede prever y parece que es improvisación constante, ¿no? La sensación que me da a mí desde fuera. Correcto, yo pienso que es al final son las figuras que tienes en el banquillo. Al final yo creo que Simeone quizás lo que sí que tiene es esa capacidad, es un entrenador mucho más hermético y que su mensaje al final cala mucho más que el de Xavi, esto es una evidencia. Simeone que al final supongo, Pascual, que la satisfacción en el mundo atlético es total tras su renovación, ¿no? Porque al final estamos hablando de santo y seña, buco insignia, lo que sea, porque Simeone ahora ya ha cambiado el Atlético de Madrid. Yo me acuerdo, hablando antes de lo que hablamos de mi vínculo con el Español, yo me acuerdo que el último partido de Gregorio Manzano en la posterior etapa del Atlético de Madrid es en Cornellà al Prat, que el Español gana 4-2 y a partir de allí llega Simeone y cambia por completo la historia del Atlético de Madrid. Como mínimo. Sí, a ver, la totalidad no lo sé, porque siempre hay alguna oveja por ahí que se escapa del redil, pero es verdad que es que el trabajo de Simeone es que es innegable. Yo entiendo que hay gente, aficionados del Atlético, que creen que este equipo está para más, pero también creo que no son conscientes de realmente la plantilla del Atlético. O sea, por ejemplo, Witsel sí está muy bien, pero no es defensa, se lo ha inventado Simeone. Rodrigo Riquelme y Samulino nunca habrían pensado en jugar de carrileros y los dos están cumpliendo ahí. En su momento también en Carrasco no era carrilero, pero se lo inventó Simeone para ganar una liga. Incluso Diego Costa no era un goleador, pero se lo inventa Simeone como goleador porque el Atlético le quería vender y él le ve cosas que a lo mejor Manzano le habría vendido, o Quique Sánchez Flores. Entonces yo creo que muchos aficionados no tienen los pies en el suelo. Creo que Simeone ha puesto al Atlético a un nivel incluso más alto del que está. O sea, hay gente que del propio Atleti, ya no hablo gente del Madrid, ni del Barça, ni de fuera, gente del Atlético, no es que podríamos jugar mejor, pero ¿qué es jugar mejor? Porque cuando el Atlético no jugaba tan bien, Simeone hizo 20 victorias seguidas en casa, que es el récord, vamos a ver si lo supera, entre 2013 y 2014. 20 victorias seguidas, cuando el Atlético era el 1-0 y a esperar. Y eso no es jugar bien. Pues el Atlético ganó la Liga y yo creo que todo el mundo lo celebró. En 2021 sí, el Atlético jugó mejor según que dio un par de toques más para meter el gol. También ha jugado muy bien el día del Bayern de Múnich, que le metió 4, jugó muy bien. Y le metió 4. Le metió 4 el Bayern. Y jugó muy bien. El partido fue muy bueno. El Atlético jugó muy bien, tocó bien la pelota, tuvo ocasiones, pero 4-0. ¿De qué te acuerdas del partido del Bayern? El día que sufriste como un perro con el 2-1, que despejaste balones, o te acuerdas del 4-0, que jugaste muy bien, pero te comiste 4. Entonces, al final, creo que Simeone ha cambiado lo que es la historia del Atlético. Seguramente sea el mejor entrenador de la historia del Atlético. Seguramente sea el mejor. Es el más ganador, por lo menos, el que mejor promedio de victorias tiene, el que más títulos ha ganado, el que más partidos ha dirigido, el entrenador extranjero de la Liga que más partidos ha dirigido. Entonces, al final, es una institución. Y Simeone, al final, ha conseguido algo que seguramente otro entrenador en el Atlético no consiga, el que sea. O sea, a lo mejor incluso ni Guardiola sería capaz, que es con los fichajes justos hacer de jugadores que son un 6 que te rindan como un 8, un 9. Marcos Llorente era un medio... Claro, porque Marcos Llorente era un mediocentro defensivo y Simeone le convirtió en un tío de 14 goles en una temporada, en un tío más de ataque. ¿Quién era Griezmann? Era un extremo y es que Simeone casi le lleva a ganar el Balón de Oro. Entonces, es que eso no te lo hacen todos los entrenadores y si la gente se cree, porque hay gente que se lo cree, que va a venir aquí, no, viene Klopp. Sí, y se va a poner Klopp a jugar con un 3-2-5 en el Bernabéu. Pues ¿qué le pasa? Que luego al Liverpool le meten 4. Pues al Atlético le meterían 4. Seguro que juega muy bien contra el Almería y contra el Granada. Ahí jugaría muy bien. Pero la realidad es que ser un entrenador es más que no. Juega ofensivo. Mira a Jürgen Klopp. ¿Hace cuánto que no gana al Madrid? Fuera bromas. Con todo lo buen entrenador que es. Siempre que va con el Madrid
jugando muy bien el Liverpool, el Madrid siempre se lo carga. Y eso es lo que le pasaría aquí a la mayoría de entrenadores, porque este club es lo que es, y Simeone con pocas piezas hace cosas a lo mejor demasiado grandes para lo que se espera. Sí, y además yo también tengo la sensación que hay veces que no lo valoramos o no lo pensamos tanto, pero al final el fútbol es cortoplacista y resultadista al 100%, es decir, que todo se ciñe por los resultados. Y igual que sí que es cierto que el sextete del Barça de Guardiola nos acordamos también por la forma de jugar, si no se hubieran ganado títulos, muy probablemente nadie se acordaría o le daríamos un valor muy inferior, ¿no? Para mí, realmente, lo comentabas, Pascual, para mí donde está también una de las claves de un buen entrenador es lo capaz que eres de convertir unas herramientas que tienes o evolucionarlas, ¿no? En el caso de Guardiola lo hemos visto con Cancelo, que lo interiorizó mucho, son varios jugadores que han cambiado mucho la posición o la forma de jugar y que además con una herramienta que quizás en algún momento pues no les ha acabado de encajar, le han encontrado realmente la situación o la ubicación en el puzzle, ¿no? Y ahí es donde creo que está faltando trabajo por parte de Xavi, sinceramente, porque al final fichas jugadores que sabes que te cumplen un rol. Pues al final fichar a Cancelo lo puede fichar no todo el mundo, pero es un jugador que sabes que es de los mejores laterales derechos del mundo, pero no está teniendo la ubicación, el encaje correcto en el Barça, ¿no? Todos sabemos que es un jugador que tiende mucho a ubicarse por dentro, pero realmente a mí lo que me ha sorprendido es que esto es una información que nos ha llegado estos últimos días y que gente del entorno del Barça la sabe, que es que Xavi con Cancelo le ha dado la indicación de ir por dentro, pero es que no le dice nada más. Es decir, él tiene la figura, la indicación de cómo jugaba con el City de Guardiola y le dice, mira, yo te doy las llaves del Barça, tú vas a llevar como quieras al equipo y juega por dentro. Entonces, tampoco me da la sensación que tampoco se han parado a hablar porque desde el entorno de Cancelo decían que él prefería jugar como carrilero más pegado a la banda, que es donde se sentía más importante. De hecho, en el debut, para mí, de los mejores partidos que hace contra Osasuna, las asistencias o lo que aporta lo hace pegado a la línea de cal, ¿no? Por lo tanto, a mí lo que me sorprende de Simeone también es esa capacidad, que creo que es de entrenador top y por eso está donde está. Y me decepciona Xavi porque teniendo en cuenta que es un hombre tan de fútbol, un hombre de ver muchísimos partidos el fin de semana, me da la sensación de que le falta transmisión y que le falta pues acabar de transmitir esta idea a sus futbolistas. Es curioso también, al hilo de lo que decíais, al final, Miquel, que es lo que teníais preparado, que al final un futbolista como Joao Félix, por ejemplo, que es el vínculo aquí entre Barça y Atlético de Madrid, es curioso que su peor registro desde que está en España es con el Barça. Y al final todo el mundo dice que es curioso. Sí. Bueno, al final le han encontrado una ubicación que era en la punta del cuadrado, pero lo vais a ver ahora. Con el regreso de Frenkie de Jong, Joao Félix no va a ser titular en el Barça. Y probablemente, bueno, es que desde el Atlético de Madrid, Pascual, pedís creo que cerca de los 70 millones, que lo veo totalmente comprensible. Además, un jugador que ha renovado contrato, pero el Barça, primero, que no es ni su prioridad reforzar esa posición. Segundo, que tampoco es la del entrenador, porque no contaba con él. Y tercero, que el rendimiento es el que estáis viendo, ¿no? Que empezó bien en Champions, un partido interesante contra el Anvers, que es evidente que el Barça ganó fácil. Pero a partir de ahí, actuaciones muy reguleras y de ahí a que vaya a ser suplente a partir de ahora. Y como decías, Blay, bueno, es un jugador que para mí, no sé si es una cuestión de mentalidad, de actitud. Quizás vosotros que también estáis un poco más al día del Atlético de Madrid y que lo habéis sufrido o disfrutado, entre comillas, durante unas cuantas temporadas, lo tendréis un poco más calado. Pero me da la sensación de que es un jugador que está en el camino de ser top, pero nunca da el paso, ¿no? No sé si es un tema de mentalidad, es un buen jugador para actuar en la media punta, pero tampoco acaba de tener ese último pase y tampoco acaba de ser decisivo, tampoco es un goleador. Es como, no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, me da la sensación de que se va a quedar siempre en una medianía y que, bueno, pues en el Barça lo va a tener complicado para seguir jugando esta temporada. ¿Cuál? Barra libre. Joao Félix, no puedo con él. No puedo. Explica por qué, que aquí en Barcelona aún no lo conocemos tanto. No puedo porque yo le he vivido, es decir, desglosando por etapas, su primera etapa la entiendo, su primer año, pegaba muy pegado, o sea, jugaba muy pegada a banda, porque Simeone, digamos que quería empezar a instruirle en un equipo que era más defensivo, entonces se entendía. Su segunda temporada es muy buena, en un equipo muy ofensivo, pero claro, también tiene al lado a Luis Suárez, que ayuda, es decir, Luis Suárez todavía dando sus últimos buenos coletazos. Pero a partir de ahí, es que al final, si tú miras los números de Joao Félix, no hay una buena temporada nunca. Es decir, el año de la Liga, que fue su mejor año en el Atlético, mete más goles Marcos Llorente. El año siguiente mete más goles Ángel Correa.
el año pasado todo viene porque juega los 10 partidos primeros de titular, mete 0 goles y Simeone pone a Correa, que mete goles, no pasa nada. Y como Correa te está rindiendo, ¿qué vas a hacer? Tiene que jugar Correa, es decir, no hay otra. Correa te puede gustar más o menos, a mucha gente del Atlético no le gusta, pero si un jugador te está metiendo goles y el otro no, tiene que jugar el que está mejor. Sí, y ahí la actitud de Joao Félix fue mala porque él pensaba que tenía que jugar sí o sí. Claro, ya ha dado con Simeone, que Simeone no le tiembla la mano, es decir, si está mejor Correa va a poner a Correa. Es que al final yo creo que ahí se generó un debate, Pascual, que no tiene ningún sentido. No sé qué pensaréis vosotros, pero al final un entrenador, yo no conozco a ningún entrenador que ponga a un jugador que crea que no le va a ayudar a ganar el partido. Es decir, si al final lo dejaba en el banquillo, por algo sería, ¿no? Porque creía que le aportaba más otro en ese momento. No, claro, no creo que lo haga por una cuestión personal. Pero hay que tener en cuenta el momento del Atlético, porque en ese momento el Atlético no le ganaba a nadie. O sea, el Atlético en ese momento perdió 3 partidos seguidos, Bernabéu, Pizjuán, Granada. Los 3 partidos los perdió y ganó en Oporto de milagro para clasificarse a Champions. O sea, el contexto era terrible. Y ya empezó el debate. O sea, la temporada anterior a irse al Chelsea ya había un run de Simeone y Joao Félix. En la temporada pasada fue cuando estalló, porque Simeone no le ponía, el otro tiraba el peto, no sé qué, y a la gente hablaba de una lucha de egos, ¿no? A Simeone no le gusta que haya nadie por encima, gente prefería que Joao Félix jugase porque tenía calidad o tiene calidad, y la gente confiaba en Simeone porque al final el que lleva 10 años en el club y ha ganado títulos es Simeone, con y sin Joao Félix. Entonces, yo siempre he sabido que Joao Félix no es un goleador. Es que había gente en el Barça que no, le mete un gol al Amberes y al Betis. ¡Guau! ¿Qué jugador hemos fichado? Si es que no es un goleador. Es que yo le he visto meter goles a... Pero es un jugador que estaremos de acuerdo, Pascual, que también ha coincidido. Lo vamos a ver ahora porque Lewandowski va a volver o parece que está volviendo. Es un jugador que también Joao Félix ha coincidido con lesión de Lewandowski en el campo del Oporto, es decir, no estaba Lewandowski, ha coincidido con Ferran Torres de 9. Es decir, yo creo que realmente si están todos los titulares del Barça, creo que es un jugador que por detrás del punta, fácilmente en el cuadrado, como le sitúa Xavi, es un jugador que fácilmente puede dar asistencias, ya no solo goles, pero que puede facilitar a que lleguen los goles en el Barça. Quizás no están llegando porque no estaba Lewandowski, pero yo confío en que sea un jugador que a nivel de creación, quizás vosotros en el Atlético de Madrid no le necesitáis tanto porque está Griezmann, a nivel creativo estáis más que dotados en esa zona, pero en el Barça, si te falta Pedri, si te falta Frenkie de Jong, empiezas a contar y te falta un jugador creativo que en 3 cuartos te sea capaz de filtrar algún balón para que se puedan generar goles. Claro, pero ese es un problema de Griezmann, porque en un club como el Barça y un jugador como Griezmann, esperas que si falta un grande, él tiene que echarse el equipo a la espalda. Del todo. O sea, no vale un partido. Porque, claro, al final es un jugador... Claro, si me dices, no, si vuelve Lewandowski y tal, ya, pues entonces me quedo con Lewandowski y vendo a Joao Félix y me ficho a otro que sepa que me puede rendir sin Lewandowski. O sea, al final, Joao Félix, la realidad es que el Atlético de Madrid se la ha querido quitar de encima porque Griezmann, con 30 palos, volvió y es mucho mejor jugador, habiendo vuelto del Barcelona como volvió. En el Chelsea, Mauricio Pochettino no hizo ni el amago de quedárselo, ni cedido, no hizo ni el amago, y el Barcelona, de momento, lleva 11 partidos sin meter, y es que no va a meter muchos más. ¿Es un problema? Es un problema eso ya lo veremos, tampoco ahora... Son 120 millones, no hay más, es decir, es un futbolista, no sé hasta qué punto es un superclase, pero su problema son sus 120 millones. Y que al final se vendió como si fuera el relevo de Griezmann. ¿Y cuántos años tenía? 18 cuando lo ficharon. Sí, o sea, es que al final si este jugador vale 30 millones... Pero un futbolista en el Benfica, yo me acuerdo que Renato Sánchez, por ejemplo, parecía, yo qué sé, el nuevo Dunga. Y al final Renato Sánchez ahora está en la Roma porque ha resurgido, porque acabó en el Lille de lateral. Al final... Claro, pero fue más marca que otra cosa. Porque claro, el Barça te ficha a Griezmann. Tú no, claro, o sea, tú imagínate que el Barça ficha a Griezmann y va al Atlético y ficha a un tío de 20 millones. El Marín se tiene que ir. Tiene que huir. Correcto. Tiene que huir de España. O sea, pues yo ahí estoy totalmente en contra, Pascual. Ya lo verás, porque al final, fíjate, a ver, sé que el Girona tiene al Citigroup detrás y es mucho más sencillo mover fichas de uno y otro, pero el Girona u otros equipos, por ejemplo, ahora me pillas, pero hay equipos especialmente en la Liga Francesa que están fichando jugadores interesantes de Sudamérica y demás que te pueden costar sobre los 20 millones, que luego es un experimento, sí, pero puede rendir mucho más que un jugador que te acabe costando 120 millones. Claro, pero tienes que de hecho, los jugadores que más han rendido en el Barça, si te fijas, ¿cuánto han costado los jugadores que más han rendido? Sí, eso sí. 0 euros. Christensen, 0 euros. Íñigo Martínez, 0 euros. Sí, claro, pero esos son jugadores contrastados que son
una oportunidad de mercado. Pero tú, por ejemplo, es decir, no os acordaréis, pero yo sí, el primer fichaje que hizo el Atlético de Madrid cuando se vendió a Griezmann, ¿sabéis quién es? Nicolás Ibáñez, delantero del Atlético de San Luis, que luego se fue al Pachuca, creo que fue. Las redes incendiaron, diciendo que ¿qué es esto? O sea, tú imagínate que el Atlético, en vez de fichar a Joao Félix, ficha a otro tío por 30 millones. Luego te puede meter 50 goles. Pero hasta que ese jugador explota, que encima Joao Félix no explotó esa temporada, y vendes a Joao Félix, o sea, y vendes a Griezmann por 135 que fueron, más los 15 aquellos famosos pavitalíos, es que Gilmarín tiene que huir. Porque está claro que también se trata de ilusión, ¿no? Un poco claro, de marca, de decir, me han quitado a Griezmann, pero voy yo y le quito al Manchester City a Joao Félix, que querían a Joao Félix, y yo he puesto los 127 kilos, porque soy un equipo que tiene dinero, soy poderoso, y te creas imagen de marca, una imagen de equipo grande. Gilmarín lo hizo por eso, porque Gilmarín dijo, yo tengo que dar un golpe de efecto. Se me ha ido un tío de 120 millones, voy a fichar un tío que media Europa estaba veando por él y voy a llegar yo, voy a decir 120 millones como estos. Parte era por eso, es decir, no era un mal proyecto. Gilmarín siempre lo fichó pensando que duplicaría su valor porque tenía buena pinta, pero la realidad es que en el Atlético pues ha sido todo muy irregular. Pero es que el problema es que en el Chelsea ha sido muy irregular y en el Barcelona, hasta ahora, que luego a lo mejor te mete 50 goles, es preocupante y veremos si termina de ser titular del todo, porque al final al Atlético, si Joao Félix lo hace bien y el Barça, porque tiene sus problemas económicos, no lo puede fichar, la realidad es que su declaración de amor al Barça se va a quedar en nada como aparezca el Liverpool. Es lo que va a pasar, es lo que va a pasar. Yo creo que al final tenía la sensación personal, esto no es información, es más bien una opinión, que en el Barça, al final, él llega al Barça porque hay una relación muy buena con el presidente, con el representante, el jugador está atascado en el Atlético de Madrid y quiere o cree que en el Barça, por la situación que nos faltaban extremos izquierdos, puede encajar. Lo cierto es que hace esa declaración, yo creo que, por lo que sé, que el Barça no tiene ningún tipo de intención de pagar, más que nada porque al final son 70 millones. Quizás se vuelve a encajar otra cesión, pues no lo sé, podría ser, pero el caso es que al final el jugador también, por el salario, por contrato y demás, dudo mucho que el Barça, teniendo en cuenta la situación, vaya a pagar una cantidad cercana a 50, 60, 70 por un futbolista que además no es ni prioritario para Xavi, que eso hay que tenerlo claro, es que no lo habían pedido. La apuesta es que el Barça no los va a pagar porque es que no los puede pagar. No se lo puede permitir por un futbolista que no está siendo diferencial. Si ya están dudando por Joao Cancelo, ¿cómo no van a dudar de Joao Félix? Es la realidad. Cerramos melón. Pascual, ¿tenías algún tema que introducirnos? Hombre, yo tengo, o pienso, o más bien analizo, ¿no? Porque veo a la gente del Atlético muy expectante de los próximos mercados, ya sea invierno o verano, en busca de qué posición reforzar. La verdad es que la situación del Atlético económica... No, Félix nos interesa, ¿no? Félix nos interesa. Bueno, si nos interesa venderle. Eso sí que nos interesa. 20 millones. De hecho, sacaremos la noticia hoy, o ya ha salido, no lo sé, de las cuentas del Atlético, ¿no? Que ha reducido la deuda, pero claro, ha reducido la deuda, ha reducido los sueldos. Eso ya demuestra que la economía está ahí. Pero ¿cómo los ha reducido? Ojo ahí, hasta Gilmarín se ha bajado el sueldo. Muchos sueldos han bajado, se han diferido los sueldos. Entonces, pues bueno, al final el Atlético ha reducido un poco la deuda, ¿no? Años anteriores había subido increíblemente, porque sin fichar a nadie la deuda sube como la espuma, pero bueno, se ha podido reducir, no mucho, creo que son 70 millones, pero bueno, más o menos va tirando. Te da margen, sí. Te da margen, pero claro, el Atlético está a la duda del mediocentro o el delantero. Mucha gente cree que mejor será el mediocentro, ¿no? Porque Simeone lo pidió, es lo que más pidió en verano, no llegó nadie, pero yo ahí voy a ir por otro camino. Yo creo que es más importante un delantero que compita por Morata. ¿Por qué? Porque en el medio del campo es que el Atlético tiene un montón de jugadores. Hablamos de que tiene a Coque, de que tiene a Pablo Barrios, de que tiene a Llorente, tiene a De Paul, tiene a Saúl, Rodrigo Riquelme puede actuar ahí, Griezmann ha jugado ahí, Samu Lino ha hecho entrenamientos como interior izquierdo, Witsel también puede jugar ahí cuando vuelva Reinildo. Tiene muchos jugadores. O sea, al final otro mediocentro no tiene ningún sentido. En la delantera vemos que Depay, por muy buenos números que tiene, no es fiable, no permite dar descanso a Morata, y Griezmann lo está jugando todo. Mañana que iremos a la rueda de prensa, veremos si le preguntamos a Simeone por el descanso de Griezmann, pero es que ha jugado los 2 partidos con Francia. Y es que la semana que viene hay una visita a Rotterdam y al Barcelona. Y va a jugar los 2 partidos enteros seguro, porque son claves.
Entonces, ¿cuándo descansa Griezmann? O sea, claro, y si descansa Griezmann, ¿quién juega? Porque Ángel Correa es un buen jugador, pero no es ni la mitad que Antoine Griezmann. Entonces, claro, ¿qué hace el Atlético? Y por eso también lo de Joao Félix. La venta de Joao Félix es clave, porque todos los nombres de los que hablamos que suenan, Santiago Jiménez son 40 millones, Jonathan David son 60 millones, Dusan Vlahovic, la Juventus lo fichó por 80 millones. Sí. Es que es muy difícil. Es muy difícil fichar un tío de garantías, porque tú luego te puedes fichar un Moussa Dembélé como el año de la Liga, pero sabes que lo fichas para lo que lo fichas, para jugar 4 ratos. Un futbolista que lo hubiera ido muy bien al Atlético de Madrid, opinión personal, es que sí, ¿a que sí? No bien, que sí, yo creo que es un futbolista que hubiera encajado bien en el Atlético de Madrid. Y por perfil... Mira, siendo como Simeone, se lo inventa como relevo de Witsel y lo pone de central. El jugador que tiene que llegar al Atlético, si llegase un mediocentro, es Guido Rodríguez. Y yo desde verano me parece que el Atlético, me parece increíble que no hiciese una oferta. Guido estuvo a nada de irse por 12 millones al Lyon. O sea, hablamos de 12 millones un tío que es campeón del mundo, que es habitual con Argentina, que es titularísimo en el Betis. O sea, 12 millones por un tío muy contrastado en la Liga Española es un regalo. Ya no te digo ahora, que acaba contrato y no parece que vaya a renovar. O sea, es un tío que tenía que estar aquí. Porque yo, Højbjerg, con todos los respetos, la gente hablaba de Højbjerg, la Premier, que parece que un jugador porque juega en la Premier es menos que Maradona. Ya como juega en la Premier, pues juega en el Tottenham, que no huele un título hace 50 años, pero juega en el Tottenham, ¿no? Højbjerg tiene que ser bueno. Y luego le he visto en Champions a Højbjerg y no puede correr para atrás. Es que no tiene físico tampoco. Es decir, yo me sorprendía. El otro día, en un programa, hablando, decía uno, no, yo quiero a Alex García. Yo decía, bueno, a mí me gusta Guido. Y me respondió, ese no tiene nivel para Atleti. Ah, ya Alex García sí. O sea, Guido no tiene, pero Alex García sí. Pero es un perfil totalmente diferente en ese sentido, ¿no? Porque a mí estos días en el Barça... Es que se decía en el Barça estos días, es que hemos fichado del Girona, fichamos al pivote malo. Pero es que es no entender nada de la película. Es decir, Alex García hace un trabajo y Oriol Romeu hace otro, que es el que está haciendo en el Barça, que es por detrás de Frenkie de Jong, de jugadores más creativos, cerrando un poco más. Otra cosa es que lo esté haciendo mejor o peor, que ahí ya vamos a entrar en debate otro día. Y desde mi punto de vista, pues un jugador que tiene nivel para la Liga, pero no para un top de arriba para estar luchando por el título. Para mí, volviendo al tema del mercado del Atleti, yo creo que voy un poco por ahí, Pascual, que creo que también, más que nada en cuanto a jugadores que tienen una posición y en otra. En la delantera está claro que Morata está en un gran estado de forma, pero la duda es cuándo va a terminar ese gran estado de forma de Morata, porque cuando entra en una crisis, la crisis puede ser larga, ¿no? Como bien sabréis. Entonces, yo creo que es bueno también que tenga alguien ahí que le vaya apretando un poco. Es cierto que tiene la total confianza de Simeone y es un jugador que está cómodo en Madrid y que parece que ha encontrado su sitio en el mundo del fútbol, pero yo también creo lo mismo, que es un futbolista que le vendría bien la presión de un suplente, que esté para ser titular, para dar descanso, que pueda ocupar otras posiciones, porque está claro que en el medio del campo el Atlético de Madrid tiene como mínimo, desde mi punto de vista, componentes, y si no hay una ocasión en el mercado de invierno de algún jugador tipo que pueda salir por un precio razonable, que sea del nivel Guido, que te pueda aportar pues un trabajo posicional de pivote puro y duro, yo creo que tampoco hace falta irse a por un perfil que te aporte algo más creativo, un poco más perfil interior, creo yo. Claro, porque al final es que lo curioso del caso yo creo que es que oportunidades de mercado en el centro del campo va a haber. Porque, por ejemplo, Højbjerg es muy suplente con el Tottenham, es muy suplente, juega muy pocos minutos. Guido acaba contrato, el Betis se puede ver obligado a venderle por 5 millones por sacar algo. Incluso el Betis quiere a Javi Galán, que no es titular en el Atleti, entonces puedes más o menos manejar algo. Pero es que en la delantera, claro, porque la gente dice, yo incluido, claro, si Depay no termina de recuperarse o no termina de arrancar, habrá que fichar a alguien. ¿Pero a quién? Porque claro, tenemos que hablar de alguien, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, tienes que ficharte a alguien que sepas que cuando le toque no va a desentonar, porque a mí en verano, yo cuando veía los partidos de pretemporada del Atlético en directo los comentaba con la gente y me decían, no, es que para no sé qué me quedo con Camello, o me quedo con Samu. Yo les digo, vale, yo les decía, perfecto, semifinales de Copa de Europa, la vuelta en el Etihad Stadium, te plantas con Camello y Samu Morión de delantera, ¿qué haces? No, bueno, pero es que para ese partido juegan otros. ¿Y si Morata está lesionado? ¿O Griezmann sancionado? ¿Qué haces? ¿Sergio Camello te va a meter los goles contra Stones y Walker y Guardiol? El tema, Pascual, también es que estás buscando un perfil, como dices, oportunidad de mercado, pero
¿es factible sacar a un jugador contrastado en el mercado de invierno? No hablamos de Guido, porque Guido termina contrato en junio de 2024, pero ¿es factible encontrar un jugador con contrato largo que no esté teniendo minutos y que sepas que cuando lo fiches va a venir para rendir directamente? Yo te lo digo más que nada porque el Barça también estaba en esa tesitura de buscar jugadores y hablaban de Lo Celso, hablaban de figuras que al final vienen para cubrir una lesión de Gavi. Pero es que al final yo creo que también es un poco teniendo en cuenta lo que tiene el Barça en el medio del campo. Creo que para cubrir la figura de Gavi tienes jugadores de sobra y si no en el filial. Es decir, para traerte un jugador que no está teniendo tantos minutos en el Tottenham, que por cierto, para mí sí que los va a tener ahora porque creo que el titular se ha lesionado, me parece que lo he oído por ahí. ¿Sabes qué quiero decir? ¿No? Que para encontrar un futbolista tan concreto que venga aquí para rendirte desde el día cero es para mí complicado. Claro, puedes buscarlo con fórmula de cesión, pero... Es que es muy difícil, porque yo sé que la prioridad debería ser la delantera. Yo lo sé. Pero claro, a mí, por ejemplo, el año de la Liga me quedé con más ganas de ver a Moussa Dembélé, porque los ratos que salía me parecía que tenía cosas. Es decir, el tío era rápido, jugó pocos minutos, pero me pareció que incluso si el Atlético se lo queda una temporada más, no me habría parecido para nada descabellado, porque es un tío que los 4 ratos que le vi, noté que podía aportar algo. Claro, evidentemente es muy complicado traer un tío así, porque lo de Moussa Dembélé me pareció increíble que se lo cediesen al Atlético. Era un tío que tenía cierto estatus, o sea, cierto nivel en Francia, por ejemplo. Moussa Dembélé es un futbolista que jugó entre poco y nada. En la temporada que la Liga jugó nada. Y nada. Para ir cerrando, perdón que os corto aquí, vamos a ir con el último tema, ¿vale? Que tenemos para afrontar, que es que es un poquito Miquel Blázquez, que consiguió una entrevista con Kessie esta semana, que nos hable un poquito de ello, de cómo lo consiguió, de cómo vio Kessie y de que es un futbolista que al final aportó al Barça mucho menos de lo que realmente pienso yo personalmente de lo que podía haber aportado, ¿no? Bueno, hay mucha gente que lo ha relacionado con un tema que es que al final justo 2 días después de hacer la entrevista o de poder conseguir que nos respondiera, se lesionó Gavi y había gente que decía, hostia, es una insinuación de que sí para intentar volver al Barça al mercado de invierno. Lo cierto es que no hay absolutamente nada de eso, tampoco hay ningún tipo de opción, pero es un futbolista que relacionando temas, un futbolista muy interesante desde mi punto de vista, que aquí en el Barça se le subestimó en el mercado de verano pasado porque al final era de los pocos que tenía ofertas y se le vendió por eso. Además, era todo beneficio para el Barça porque el jugador estaba amortizado, vino a coste cero. Y para mí es un jugador que ya os digo, que ya está medio jubilado a pesar de que es muy joven porque está en la liga de la Liga Saudí. Pero es un futbolista que bueno, aquí en Barcelona dejó muy buen recuerdo, más allá del gol contra el Real Madrid que le dio la Liga al Barça, también por el rol que tuvo. Cuando vino aquí al Barça, lo primero que hizo fue decirle al club que si no le iban a inscribir a la Liga, pues que tampoco iba a tener ningún problema, que entendía que había fichajes prioritarios. No sé, un jugador muy, muy cercano, muy humilde y la verdad que bueno, aprovechamos también el parón de selecciones, que por tema de selección es un poquillo más sencillo poder hablar con protagonistas. Lo mismo pasa con el Barça o con el Atlético de Madrid intuyo también. No sé qué tal es a la hora de dar entrevistas, pero en el Barça, por ejemplo, nosotros de momento no hemos podido tener nada y con las selecciones sí que es cierto que es un poco más abierto. Entonces pues nos comunicamos directamente con la selección de Costa de Marfil. Esta entrevista la hizo cuando estaba en Tanzania él en el hotel. Y nada, pues repasando un poco el paso por el Barça, que fue para él muy positivo, una aventura muy, muy, muy positiva. Y a pesar de que él tiene un poco de rencor con Xavi Hernández, porque la verdad es que él se esperaba otro trato y cree que hicieron caja con él, básicamente, que es un poco lo que pasó, sigue teniendo muy buen recuerdo con la afición y es un jugador que ya lo habéis visto estos días, que es muy, muy querido por parte del público azulgrana. Sí, bueno, al final es lo que pienso. Es un jugador que se le utilizó poco. También es verdad que no creo que es el tipo de fichaje que necesitaba el Barça. Al final es un tío que lo pilló Xavi. Sí, venía del Milan, se imaginó que sería Touré allá y los tiros no iban por ahí. No. Yo creo que no era mal fichaje, sobre todo porque es una cosa que le falta mucho al Barça y al Atlético también, Un tío mucho más físico, a lo mejor te puede abarcar más campo, es un jugador más grande. Es verdad que el Barça al final lleva mucho tiempo que se compone de los bajitos, ¿no? De Gavi, de Pedri, de jugadores que tocan bien la pelota, pero que luego en Europa a lo mejor te hace falta más Kessie o más jugadores así, más que te aguanten los 90 minutos físicamente, porque por ejemplo el Barça estos años, a pesar de hay partidos que ha jugado buenos, por ejemplo contra el Bayern de Múnich en Múnich jugó muy bien,
Pero al final el Bayern es un equipo que te arrasa físicamente. El Inter lo mismo, a la mínima que tienen los equipos de fuera de España por alguna razón, te acaban comiendo físicamente. Entonces, aunque no sean jugadores que a lo mejor dices de calidad son lo mejor, pero si físicamente un tío como que si te aguanta los 90 minutos siempre te puede ser útil, sobre todo para cuando sales de España, que necesitas jugadores así. El Atlético no los tiene, por ejemplo. No tiene jugadores, siempre acaba muerto. El Barcelona más o menos también. El Madrid, por ejemplo, hay jugadores que tú les ves, dices, ¿y este tío dónde saca el físico? Lucas Vázquez, ¿por qué aguanta 180 minutos corriendo todo el rato? Y por eso luego llegan partidos donde... Claro, luego partidos con muy poquito el Madrid, como el día del City, que le remonta en 2 minutos, le remonta con nada y menos, porque en el minuto 90 van como aviones todavía. Y eso, claro, eso se nota luego. Tú en el Barça preguntabas, yo pregunté por este tema al final del tema físico y te decían que Gavi, midiendo 1,70 m, era más físico que sí. Lo cierto es que al final preguntando también por el tema del marfileño, que es un jugador que el Barça lo ficha para tenerlo de fondo de armario y en partidos como jugando contra una Almería, que no se me malinterprete, pero contra equipos de parte de abajo, te puede dar rotación. Jugaba Copa del Rey y era partidos, pues era un jugador que en esos partidos el Barça lo fichó para tenerlo de fondo de armario y para darle ese punto físico, ese punto de apoyo. Yo creo que hizo una muy buena pretemporada en Estados Unidos. De hecho, fue una de las notas positivísimas porque yo también pensaba que era bastante más rudo con el balón en los pies, pero realmente luego yo creo que fue más bien un problema de agilidad mental que no tanto de capacidad técnica, porque no es un mal jugador con los pies, ni muchísimo menos. Tiene gol además, tiene llegada, de cabeza va muy bien. Pero al final es eso, el Barça lo incorporó por un motivo único y existente, que era el tema de dar descanso, y estaba claro que en verano si le podían dar relevo y buscar una figura que llegase y que además rebajase un poco margen salarial y que ingresase o te permites ingresar dinero, lo iba a ejecutar y así lo hicieron. Y que es un jugador que al final llegó gratis, que es lo que el Barça necesitaba en aquel momento de máxima crisis. Pues chicos, nada, ha sido un placer. Esperamos que os lo hayáis pasado bien, espero que sí. Y tanto, sí, un placer como siempre. Y nada, y nos vemos la semana que viene para analizar lo que nos dé la actualidad informativa de Barça y Atleti y del Español, a ver si puedo colar alguna cuña y ya me voy a ir contento. ¿Vale? Perfecto. Cuidaros, un abrazo, buena semana. La semana que viene.